Hola. Vamos a seguir viendo métodos de inspección no destructiva. En este vídeo vamos a ver el método de rayos X. Y bueno, rayos X, esto se basa en las radiografías. La mayoría de vosotros os habéis hecho alguna vez una radiografía, ¿de acuerdo? Para ver pues, los huesos, cómo están. Este método sería lo mismo. Lo que queremos es radiografiar las piezas para ver cómo están por dentro, si tienen algo roto, por así decirlo. Bueno, os dejo aquí un enlace en donde explica los pormenores de este método. También muy interesante, sobre todo hacia la segunda parte del vídeo, ¿vale? En donde podemos ver cómo se reflejan los defectos que tiene una pieza, cómo se reflejan en la placa, ¿vale? En nuestra plancha radiográfica. La principal ventaja de este método, como nos podemos imaginar, es que no será necesario desmontar nada, ni quitar recubrimientos. Es que ni siquiera hace falta limpiar, porque esto va a atravesar, digamos, mi estructura y vamos a ver las tripas de esa estructura, por así decirlo. Principal inconveniente, deriva del peligro de tratar con la radiación ionizante que emiten los rayos X, que es muy perjudicial para la salud. Nos provoca cáncer, provoca que las células nuestras no funcionen de manera adecuada. Así que es muy importante tener las precauciones oportunas y normalmente el personal que se hace cargo de estos ensayos tiene una formación específica. Si bien me podéis decir, bueno, todos en cada puesto, al final somos especialistas y cada puesto puedes tener una cierta tarea, una cierta formación específica, sí, pero en rayos X tienes que tener una formación especial y tener en cuenta unas precauciones especiales. ¿De acuerdo? El resto de ensayos, pues bueno, a todos nos pueden explicar cómo funcionan y lo podemos hacer, pero rayos X es algo especial. Por esto, porque es muy peligroso tratar con estos rayos X si se hace mal. Si se hace bien no pasa nada, pero si se hace mal hay que tener cuidado con ello. Bueno, 3 etapas tiene este proceso de inspección con rayos X. Preparación, aplicación de la radiación y la interpretación de los resultados. ¿Vale? Preparación de todo nuestro emisor, de las placas, qué zona queremos radiografiar y demás. Aplicar la radiación, que es darle al botón, e interpretación de los resultados. Aquí viene lo más importante y, por otra parte, lo más complejo. El método de rayos X igual nos parece, dice, bueno, esto es ideal, nada, pum, hacemos una radiografía, una pieza y ya sabemos cómo está por dentro. Vale. Si la pieza es fina o tiene pocos componentes internamente, me va a ser bastante sencillo evaluar si tiene daños o no. Cuanto mayor sea la profundidad de la pieza, tanto más complejo me va a ser localizar los daños. Un ejemplo. Si a nosotros nos hacen una radiografía de la mano, nos hemos dado un golpe, igual tenemos un dedo allí roto, nos hacen una radiografía para ver si tenemos fisura. Pues si nos hacen esa radiografía, es probable que el médico, si tenemos una fisura realmente, la encuentre. Pero ahora supongamos que cuando nos van a hacer la radiografía de una mano, yo pongo la otra delante. Pues ya va a ser más difícil para el médico encontrar esa fisura en una de las manos. Y si ya pongo una mano, pongo la otra y me pongo yo delante, o llega otra persona y pone otra mano delante, todavía va a ser más complejo detectar esa fisura que tenemos. Os digo que la mano con fisura esté delante o esté detrás. Al final, si tengo piezas muy profundas, voy a tener tanta información en mi placa de rayos X, de radiografía, que voy a ser incapaz de interpretar nada. No voy a saber si hay una raya negra que aparece, es un defecto o no, o yo qué sé. ¿Vale? Porque los defectos aparecen en negro en las placas. Y bueno, eso. Las secciones delgadas de la pieza o las zonas huecas donde exista un vacío se revelarán más oscuras, más negras. Cuanto mayor sea el defecto, más negro será, más radiación pasará. Así que bueno, de esta forma, grietas y defectos aparecen como zonas oscuras en la película. Esto es importante recordarlo.
Lo que aparece en negro son los defectos. Con rayos X también podemos detectar, por ejemplo, es muy útil para detectar agua atrapada en una estructura de honeycomb. Lo que vamos a ver son, cuando hacemos la radiografía de una estructura de honeycomb, vamos a ver toda esa estructura hexagonal, ¿vale? De panel de abeja, y de repente vamos a ver alguno de esos hexágonos, los vamos a ver blancos. Eso es que algo tiene dentro, normalmente va a ser agua. Incluso podemos ver, hay veces, igual que los médicos a veces se dejan el bisturí dentro del paciente, nosotros también veréis que a veces nos vamos a dejar alguna llave, algún vaso o alguna cosa dentro de la aeronave y bueno, de esta manera se puede detectar. O también tuercas que se hayan caído y demás en algunas estructuras que son de difícil acceso, podemos ver esta circunstancia. Y a modo de ejemplo, pues vemos esta fotografía, en donde vemos esta pata del tren, esto es una pata de tren de aterrizaje, y vemos aquí nuestra grietecita. La pieza esta igual está pintada perfectamente de tal manera que desde fuera la vemos como nueva, pero la radiografía nos revela que tenemos aquí una grieta. Bueno, una limitación importante que tiene este método es la escasa sensibilidad a pequeñas grietas. Si las grietas son muy pequeñas, me va a ser muy difícil identificarlas en la placa. Y como os decía, esta limitación se agrava cuando se inspeccionan piezas de grandes espesores. En cuanto a la corrosión, pues lo mismo. La corrosión leve, difícil de detectar con este método. Otro método que tenemos, que no es muy utilizado, aún al menos, es la termografía. La inspección termográfica se utiliza una cámara térmica. Esto hoy en día lo podemos ver, por ejemplo, esto se utiliza en instalaciones de una vivienda o de una nave para ver si está bien aislada térmicamente o si tenemos pérdidas en los conductos de agua caliente o también para comprobar si los empalmes eléctricos son perfectos, porque si no son perfectos tenemos una pequeña R, una pequeña resistencia, me genera una caída de tensión, disipamos potencia y esa potencia es en forma de temperatura, de efecto Joule. Entonces, cuando pasamos la cámara térmica por una instalación eléctrica, si vemos un punto rojo, es porque esa conexión no está bien hecha, ¿vale? Si es que se entiende. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, por ejemplo, calentar el interior de la aeronave. Y desde el exterior vamos a ver por dónde se nos fuga el calor. Es posible que el calor se nos fugue por una grieta que haya. Entonces, vamos a poder detectar esta grieta de una manera muy sencilla. No vamos a tener ni lo mismo. No tiene preparación, no tenemos ni que limpiar la aeronave, ni que quitar pintura, ni que nada. Simplemente que donde estamos con la cámara esté a distinta temperatura que el otro lado de la pieza que queremos inspeccionar. Así que bueno, de esta manera pues también podemos ver elementos internos de la estructura y algunos defectos. Podemos ver inclusión de agua en núcleos de honeycomb, podemos ver delaminación en composites, podemos ver daños por impacto en composites, las porosidades de las piezas, también podemos ver la adherencia de la pintura donde la pintura no se adhiera perfectamente. Vamos a poder verlo porque el calor no va a traspasar igual esa zona que en donde la pintura está bien dada. Podemos ver corrosión, fallo de uniones soldadas, en definitiva, podemos ver bastante tipo de defectos. Y como os decía, no es uno de los métodos de inspección tradicionales, clásicos, pero se va utilizando cada vez más, ya que necesita muy poca preparación, es muy rápido y se obtienen unos resultados que son visuales y dan mucha información. La tecnología de cámaras termográficas va avanzando muchísimo, cada vez son mejores, tienen mayor definición y nos va permitiendo sustituir algunas de las inspecciones que hacíamos con métodos tradicionales, la podemos hacer con este método. ¿Vale? No obstante, de momento al menos no sustituye todos estos otros métodos que hemos visto, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos, etc. Así que bueno, un método alternativo que poco a poco también se va a utilizar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.